Muchas buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que están aquí de forma presencial y a los que están en sus pantallas viendo la posibilidad de este nuevo encuentro de parte de la sección de Arte, Cultura y Sociedad de la APM. Digamos que este encuentro lo hemos, por favor apaguen todos sus micrófonos. Vale, gracias. Este encuentro lo hemos llamado Una mirada profunda a Picasso. ¿Por qué? Porque el 8 de abril de 1973 moría Pablo Picasso, con lo cual este año se cumplen 50 años de su muerte. Sabemos que es un pintor universal, casi mítico, que tiene una obra inconmensurable, imponderable, que se mantuvo creativo y vital hasta los últimos momentos de su vida, ¿no? Picasso solía decir, yo no busco, encuentro. Así lo que diferencia al artista del hombre común no sería el talento o la técnica, sino esa selección que el artista es capaz y se permite que surja desde su inconsciente, que a diferencia del hombre normal, el artista pareciera que puede jugar, que puede estar en ese espacio potencial, diría Winnicott, en ese espacio transicional, para cambiar la realidad de un modo que le resulta a él mucho más agradable y más satisfactoria. Por supuesto, sublimado a través de la obra creativa. Sabemos que Picasso realizó muchísimos trabajos a lo largo de toda su vida, con lo cual también daba cuenta de una potencia, de una pulsión sexual fuerte, importante, ¿no? Que se va a mostrar también a lo largo de su obra. De todo esto vamos a hablar, del infantil, de la infancia, de parte de Picasso, de cómo, qué supone todas las vivencias infantiles y también de la fuerza del erotismo. Entonces vamos a ver todo esto a través de dos ponencias con estos invitados que tengo yo aquí a mi lado. Voy a presentar primero al invitado que no es de casa, a Juan Groch Falcó, psicólogo clínico, doctor en psicología del desarrollo y fundamentos del psicoanálisis, diplomado en Bellas Artes, poeta y escritor. Ha trabajado como psicólogo clínico en el Servicio de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Ha publicado 7 libros de poesía, 3 ensayos sobre arte y creatividad, entre los que se encuentra Picasso, enigma de su obra erótica. La conferencia que nos va a dar Juan Groch se llama El erotismo como paradigma en la obra de Picasso. Y al otro lado tengo a Francisco Muñoz Martín de la casa, ¿no? Psicólogo clínico, psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la APM, fue secretario científico, coordinador del Departamento de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes, presidente del Comité de Ética de la APM, ganó el premio Jaime Tomás del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica, ha escrito numerosos artículos científicos y libros, tales como Estructura de la Personalidad, Su Majestad el Niño, Ser adolescente no es fácil, Ángeles caídos, Narcisismo, Fanatismo, Ideales del yo, entre otros. La ponencia con la que vamos a comenzar será con la de Francisco Muñoz y se titula Acerca de la fuerza de lo infantil en la vida y obra de Picasso. No quiero distraerlos más, vamos como Picasso a no buscar, sino a ver qué encontramos. Bienvenidos. Pues muchas gracias, Virginia. Como coordinadora de Arte y Cultura y Sociedad de la APM, y también a Mercedes Puchol, presidenta de la APM, y a toda la Junta Directiva. Aquí tenemos una representación también al secretario. Voy a aclarar una cosa. Lo que voy a hacer hoy no es una conferencia sobre la infancia de Picasso, sino más bien sobre lo infantil. Y ahora explicaré la diferencia entre la infancia y lo infantil en la vida y en la obra creativa de Picasso.
Empezaré con un pequeño, breve clip de vídeo de unos 4 minutos, donde he hecho una extracción de los cuadros sobre la infancia, donde aparecen los niños y que Picasso pintó numerosos de ellos. He dedicado muchas obras, además, como veremos en la conferencia de mi colega sobre el erotismo, pintó muchas obras también sobre la infancia. Luego voy a hablar de las diferencias entre el concepto de infancia y lo infantil, como os he explicado. Y luego hablaré sobre la creatividad. Para hablar de la creatividad de Picasso, voy digamos, a traer un poco el ascua a mi sardina, a nuestra sardina del psicoanálisis, porque en mis investigaciones llegué a descubrir que un psicoanalista genial de niños inglés, Winnicott, Donald Winnicott, curiosamente son coetáneos. O sea, ya os diré, si Picasso nació en el 1981, Winnicott nació, me parece que 4 o 5 años después. Murió en el 73, murió Picasso, y en el 71, se me escucha, perdonad, me dicen que me tengo que acercar un poquito más. ¿Se escucha bien en la sala? Quizás para el streaming, sí, las personas de streaming. Bueno, entonces decía que encontré que Picasso pintaba y hacía garabatos, aunque él tenía la idea de hacer una obra, pero muchas veces empezaba haciendo garabatos. Ya lo veréis, porque os voy a poner también un clip de vídeo donde yo he encontrado esto que os cuento sobre Picasso. Y curiosamente, coetáneo, dedicado al psicoanálisis infantil, Winnicott inventó o creó lo que él llamaba el juego del garabato, que lo utilizaba con niños. Y os voy a poner un ejemplo también para que lo podáis ver en un clip de vídeo que he confeccionado. Luego hablaré de unas pequeñas anécdotas significativas en la infancia de Picasso y algo acerca de lo infantil, que ya lo habré definido antes. Y terminaré con una breve respuesta a la pregunta, como apuntan ciertas personas críticas con su vida, no tanto con su obra, más con su vida. Si Picasso fue un ser extremadamente infantil, un adulto inmaduro afectivamente, un psicópata o un perverso polimorfo sexual, entre otras cosas, reconociendo todos, eso sí, los críticos a favor y en contra, que fue un ser humano excepcional y un artista genial. Bueno, pues en esto va a consistir mi conferencia. Intentaré ser lo más breve posible para dar pie a la conferencia de mi colega y luego a un debate que espero que sea interesante entre todos nosotros. Arantxa, ¿puedes poner el clip de vídeo de la fuerza de lo infantil, por favor? Para entrar.
Con esta breve introducción audiovisual, vamos a ver qué entendemos por infancia hoy y la diferencia con lo infantil. Como todos sabemos, la infancia o niñez es un término amplio aplicado a los seres humanos que se encuentran en las fases de desarrollo comprendido entre el nacimiento y la adolescencia. Legalmente, el término puede referirse a cualquier persona menor de edad. Estas personas deben estar siempre bajo el cuidado de sus padres, de una institución o de un adulto responsable, identificados como custodios legales. Ya sabemos que el reconocimiento de la infancia como un estado diferente de la edad adulta y con características propias comenzó a surgir en los siglos XVI y XVII. Ya había pasado tiempo. En la Edad Media, los niños eran representados en el arte como adultos en miniatura sin características propias. El proceso de civilización ha ido proporcionando a los niños valores, derechos universales y educación, construyendo así el concepto de infancia. Pero, ¿qué entendemos por lo infantil? Conviene diferenciar al niño real de lo infantil, entre comillas, en el niño y en el adulto. Lo que pueda encontrarse en el discurso de los niños y de los adultos nunca será idéntico a lo que fue de hecho. El psiquismo es un organismo vivo y, por lo tanto, se encuentra en movimiento permanente. Con el paso del tiempo, los elementos que componen la psique no dejan de modificarse. El objetivo de investigación y del trabajo psicoanalíticos no es el reencuentro ilusorio del niño real, sino del niño reconstruido por el psicoanálisis, en definitiva, lo que se entiende o entendemos por lo infantil. En Vancouver, hace varios años, el Congreso Internacional fue por primera vez dedicado a lo infantil, al tema de lo infantil. Entonces era una psicoanalista argentina, conocida por todos nosotros, Virginia Ungar, la que era presidenta de la IPA, la primera mujer que fue presidenta de la IPA, que también era especialista en psicoanálisis de niños, había trabajado mucho en psicoanálisis de niños y fue la promotora de ese título de lo infantil para el Congreso Internacional. A ese congreso yo envié algunas comunicaciones y entre ellas el primer vídeo que habéis visto sobre lo infantil, que lo recogí y lo he modificado un poquito para hoy, para vosotros. Pues bien, lo infantil, en toda su riqueza y complejidad, es una de las cosas a las cuales Sigmund Freud le dio nombre en el siglo XIX y principios del XX. Es uno de los principales descubrimientos del psicoanálisis freudiano. Sin la noción de lo infantil, el psicoanálisis prácticamente no existiría. Palabras de Virginia Ungar, la psicoanalista argentina, es presidenta de la IPA en el 52 Congreso IPA en Vancouver del 2021. Por otra parte, lo infantil es la marca identificatoria del humano. Lo infantil, desde la perspectiva freudiana, inaugurada y presentada en los 3 ensayos sobre una teoría sexual por Sigmund Freud, tiene que ver con la dinámica inconsciente-consciente y además con el hecho de que el ser humano nace absolutamente dependiente y desamparado. Es el famoso concepto en alemán Hilflosigkeit que inauguró Freud en una de sus obras, que quiere decir desamparo. Nacemos desamparados, en principio, y luego, aunque adquirimos una cierta independencia, siempre será una independencia relativa. Debe enfrentarse y aprender a gestionar el ser humano, cuando nace, 2 de los principales instintos que condicionan su existencia.
el principio de supervivencia y el principio de placer. Ambos desembocarán más tarde como un eros vital en forma de pulsión de vida y como la fuerza sexual que conducirá a la conservación de la especie. Todo ello, repito, y desde el principio, en el marco de un estado prolongado de dependencia y desamparo infantiles que evolucionará hasta un estado de independencia relativa. El Selbstständigkeit, se dice en alemán. No hablo alemán, pero bueno, algunos términos me voy familiarizando con ellos. Si lo he dicho mal, disculpad. Pero bueno, uno tiene que ser con el desamparo, el Hilflosigkeit, y el otro con la relativa independencia, el Selbstständigkeit. La importancia de la existencia de la sexualidad infantil no genital todavía durante el desarrollo de la infancia y en sus expresiones en el contexto de la situación edípica de dependencia y desamparo puede ser conocida a través de la observación metódica de la infancia y durante la práctica psicoanalítica clínica, mediante la que se organiza y se va tomando conciencia de cómo se estructura la realidad psíquica humana, de cómo va madurando dicha sexualidad infantil y de cómo se organiza y se manifiesta la dimensión inconsciente de la subjetividad del ser humano. Lo infantil obedece a una sobredeterminación causal, pero no cronológica ni lineal, sino abierta al azar, a la casualidad, a lo posible, a lo incierto. Y lejos de ser una memoria fotográfica del pasado desarrollo o de las conductas infantiles de la infancia en el adulto, lo infantil se refiere a los modos de registro e inscripción particulares de lo que Freud llamó con el término alemán Erlebnis, es decir, las vivencias infantiles. Una experiencia única, cognitiva y acompañada de específicas y particulares emociones. Lo infantil, a fin de cuentas, es el heredero de las vicisitudes, del desamparo y de la sexualidad infantil, de la trama edípica singular y del desarrollo de la conocida neurosis infantil padecida y elaborada durante el desarrollo de la personalidad del ser humano. Es decir, algunas teorías psicoanalíticas posteriores a Freud descubrieron que el niño podía tener una neurosis de la infancia se llamaba, pero que todos hemos pasado por una etapa que se ha descrito como neurosis infantil. Neurosis más o menos reactiva, que se puede ir superando espontáneamente y con ayuda también, o con el bien hacer de la familia, del entorno. Es una neurosis no estructurada, diferente a la neurosis de la infancia, que es una neurosis estructurada con la que trabajamos muchos psicoanalistas, psicólogos clínicos, psicoterapeutas, etc. Lo infantil, a fin de cuentas, como decía, es el heredero de las vicisitudes del desamparo y de la sexualidad infantil, de la trama edípica singular y del desarrollo de la conocida neurosis infantil. Y están presentes en la dinámica del campo intersubjetivo, lo que conocemos en psicoanálisis por transferencia. Es decir, que todas las vivencias que los seres humanos hemos tenido durante nuestro desarrollo, cuando ya somos adultos, incluso durante la infancia, situaciones vividas emocionalmente pueden ser transferidas a otras personas. Es lo que, cuando hacemos un tratamiento psicoterapéutico o psicoanalítico, utilizamos como instrumento de trabajo el hecho de que los pacientes, niños o adultos, transfieran emociones, situaciones vividas a la persona del terapeuta. Y es la manera de hacer presente la problemática con la que podemos trabajar y podemos transformar en alguna medida la problemática psicopatológica que presenta el niño o el paciente. ¿Y qué tiene que ver lo infantil con la creatividad? Empecemos por Picasso. Sin duda, Pablo Picasso ha sido una de las personas más productivas y creativas de la historia. Pero, ¿cómo se explica la gran creatividad de Picasso? Es evidente que tenía un gran talento innato para el dibujo y la pintura. Es decir, en Picasso influía la genética, pero también la tradición familiar. Su padre era pintor.
y la idealización de sus padres y familia, se sintió muy querido e idealizado por todos ellos. Y esto era una cosa también importante. No olvidemos, por último, que Picasso era extremadamente curioso, perseverante y que, además, sus dotes naturales y la idealización por parte de su familia compensaron su desamparo infantil que él expresó que él elaboró con una particular autoestima y que él representó en un cuadro que tituló Yo soy el rey, un cuadro que firmó por triplicado, pero que ha desaparecido actualmente, que lo pintó hace los 19 años, cuando se separó de su familia por primera vez para ir a París a vivir la experiencia parisina. Es evidente también que Picasso no esperaba a que le encontrase la inspiración. La inspiración existe, pero tiene que encontrarse trabajando, decía. Existe la falsa creencia de que las personas creativas se quedan sentadas pensando y esperando a que les llegue la inspiración o que les lleve años finalizar sus grandes obras. Sin embargo, no es así. Todos somos potencialmente creativos y algunas piezas de nuestro trabajo serán mediocres, mientras que otras serán buenas e incluso otras podrían ser consideradas obras maestras. No tenemos que ser artistas geniales para realizar obras de arte. Es muy importante ser curiosos y un gran observador de nuestro entorno. Ser también productivos constantemente facilita la emergencia de la creatividad, pero no es lo mismo ser productivos que ser creativos. Los buenos artistas copian. Los grandes artistas roban, decía paradójicamente y con sentido del humor Picasso. Y por último, no hay que temer lo novedoso. Hay que fortalecer el coraje para deconstruir lo ya conocido y construir algo nuevo. Como concluye Picasso, cada acto de creación es ante todo un acto de destrucción. ¿Y cuál es la fuente de la creatividad? ¿Qué fomenta la creatividad? Resumidamente, lo pulsional, el acceso al simbolismo y el largo manantial de las intensas y complejas vivencias infantiles del ser humano, el Erlangst. Existen marcas de ciertas configuraciones de lo infantil, por ejemplo, la sexualidad infantil todavía inmadura, en lo que insisto, existe sexualidad infantil, pero no es la misma sexualidad que el adulto. Es una sexualidad pregenital inmadura, que puede evolucionar luego hacia una sexualidad genital cuando llega a la adolescencia, física o biológicamente. Pero también la sexualidad pregenital y genital tiene que ver con las fantasías. Muchas personas alcanzan la fase genital, física y biológicamente, pero mentalmente siguen estando y actuando de manera pregenital. Como decía entonces, la sexualidad infantil todavía inmadura, el principio de placer, el sentimiento de desamparo, como decía, el sentimiento negativo de soledad, la agresividad, etcétera, que pueden llegar a paliarse, en el peor de los casos, mediante el establecimiento de un vínculo psicoterapéutico cuando hay psicopatología. Y también, cómo no, mediante la creatividad artística. Cuando hablamos de transformación y creatividad, nos viene a la mente la idea freudiana de sublimación, es decir, la teoría de la sublimación se refiere a un tipo de acción humana que conserva la energía pulsional vital, pero cambiando la finalidad original, la simple y directa descarga de energía. Y el objeto primario de la pulsión vital hacia la madre, para finalmente construir objetos socialmente aceptados, obras de arte, pero también toda obra que permita la evolución de la vida. Así pues, la creatividad humana, pero no tanto la productividad, tiene que ver fundamentalmente con la pulsión de vida. Winnicott, del que os he hablado, inventor del juego de los garabatos, planteaba que la creatividad era una capacidad humana innata, como la condición de estar vivo. Situó el primer acto psíquico de la creación humana en una fase temprana, es decir, en los primeros meses de la vida. Cuando se va produciendo el distanciamiento entre la madre y el bebé, surge lo que entendemos como lo mental somatopsíquico, los comienzos de la capacidad de simbolizar,
y cuando se abre en el sujeto infantil un espacio mental transicional, un espacio de experiencia que no es ni interno ni externo para el bebé. Y ahora lo explicaré brevemente. Tiene que ver más con el uso y la manipulación que el sujeto hace cuando descubre la existencia de seres humanos semejantes, padre, madre, hermanos, otros sujetos, y objetos materiales que se le ponen a su alcance durante su desarrollo. Véanse los procesos transicionales, precursores, presimbólicos del desarrollo del yo, de los que nos habla Renata Gaddini, una psicoanalista italiana, en el año 1970. Y la importancia psicoemocional de los llamados objetos transicionales descritos por Winnicott de muchas criaturas, como todos reconoceremos en los ositos de peluche, en las sabanitas como las de los dibujos animados de Linus, las almohaditas, esos objetos que los niños utilizan para elaborar la separación de la madre, el reconocimiento del mundo externo, que tiene un significado especial, tanto que no se separan de ellos, se los llevan a la cama, se los llevan a cualquier sitio, y que no hay que tocarles, no hay ni que lavarles. El olor, el tacto, es fundamental para ellos. Y Winnicott se dio cuenta de la importancia que tenían esos objetos que llamo transicionales para que el niño pudiera elaborar la separación del vínculo tan estrecho con la mamá y pudiera en su mente empezar ya a crear los primeros procesos de simbolización. El lenguaje, las imágenes simbólicas, etcétera, etcétera. Son movimientos psíquicos para usar y producir objetos intersubjetivos, culturales, que generalmente se pueden finalmente compartir socialmente. Vale decir que la cultura ocupa un lugar central en los destinos de la sublimación. Estas producciones tienen finalmente un valor simbólico que les permite ser compartidas por otros seres humanos. La cultura, y el arte en particular, es un lugar donde interactúan lo simbólico y lo pulsional, conformando la subjetividad humana con sus reglas generales de pensamientos, deseos, juicios, etc. O como medio donde la pulsión encontrará objetos de satisfacción confrontándose con las manifestaciones pulsionales de los otros seres humanos. La importancia del otro, madre, padre, ambiente protector para la constitución y el desarrollo de lo infantil es tan importante como la presencia del terapeuta y el proceso terapéutico durante el tratamiento de los trastornos psicopatológicos. Y en otra dimensión, la presencia de la cultura, con mayúsculas, y gracias al lenguaje, la comunicación, las leyes, el arte, etcétera, como un continente privilegiado para la expresión y el desarrollo del ser humano y de su creatividad en general. Antes de informar de algunas significativas frases de Picasso acerca de lo infantil y de algunas curiosas anécdotas de su infancia, me gustaría traer a colación lo que ya os adelanté al principio, un hecho significativo y relacionado con el mundo del psicoanálisis. Por una parte, y de las creaciones artísticas de Picasso por la otra. Como ya os adelanté, Picasso nació en 1881 y falleció en 1973. Fue un pintor genial. Winnicott nació en 1886 y falleció en 1971. Un psicoanalista británico genial. Ambos fueron contemporáneos, ambos amaban la infancia y lo infantil, ambos amaban el arte y la creatividad, ambos amaban el dibujo y la manera de expresar sus vivencias y sentimientos por medio de la creatividad artística. Ambos enriquecieron sus específicas actividades profesionales garabateando como niños y con los niños. Véanse los garabatos de ambos en la película El misterio de Picasso, que podéis encontrar en internet, un film que hizo Clouseau en 1956, donde se ve que Picasso, cómo garabateaba Picasso o cómo él creaba sus obras. Y ver la obra de Donald Winnicott, consultas terapéuticas en psiquiatría infantil, que está traducido, me parece, al español, a varios idiomas, y ahí se ven los garabatos de Winnicott en sus pequeños pacientes. Son consultas terapéuticas en las que él invitaba al niño en unos cuartillas en blanco a hacer unos garabatos que hacían alternativamente, como yo os enseñaré ahora un ejemplo en el clip de vídeo que he confeccionado,
donde él hacía un garabato que no tenía una forma, en principio, conocida. Invitaba al niño que lo transformara en algo conocido. El niño se sorprendía y nos podemos sorprender porque yo he llevado a cabo también el trabajo con niños y parece que un niño puede ser incapaz de transformarlo. Pues no es cierto. Todos somos capaces de transformarlo en algo conocido, como veréis. Y Winnicott luego le decía al niño que hiciera un garabato y él transformaba el garabato en algo conocido y se hacía, invitaba a crear un diálogo a través de la imagen, lo que es representación de palabras según nos teorizaba Freud, y después hablaba. Como veis, no se limitaba simplemente a dibujar, sino que hablaba con el niño, le preguntaba sobre qué le había traído la consulta, etcétera, pero en el curso del dibujo iba ayudando a elaborar el problema que el niño tenía, problemas a veces superficiales, donde tenía más éxito que en los problemas más graves, evidentemente, pero que ayudaba a simbolizar, y en las consultas terapéuticas muchos niños, la sintomatología que presentaban se solucionaba en alguna medida, como veréis, en el caso que os voy a traer del niño como ejemplo. Bueno, pues ahora os hablaré de algunas anécdotas significativas sobre la infancia de Picasso, que hoy nos convoca, evidentemente, aquí, dado que es el 50 centenario de su fallecimiento, y que marcaron lo infantil en su vida y en su obra. Picasso, que llegó al mundo a las 11:15 de la noche en Málaga, el 25 de octubre del 81, nació muerto. No sé si ustedes lo sabrán. Esto está, bueno, pues en el retrato de artista joven publicado en Alfaguara. No respiraba, no lloraba. La comadrona desistió y dirigió su atención a la madre. Entonces Salvador Ruiz, su tío, se reclinó sobre él, el niño muerto, exhaló el humo de su puro en la nariz de Picasso y entonces el niño se removió y chilló. Había nacido un genio y un fumador empedernido. Picasso siempre estaba con el pitillo en la boca. Yo no sé si tiene que ver con esa experiencia o con qué, pero es significativo que fuera un fumador empedernido, también. El padre de Picasso era dibujante y pintor en sus años jóvenes. Se le conocía como un vividor, le llamaban el inglés. A los 37 años le obligaron a trabajar y 5 años después se casó con María Picasso López, que tenía 25 años. La madre era de clase inferior, menuda, vivaracha, de ojos negros y pelo moreno. No tenía dote, sin embargo era enérgica y buena administradora. Su infancia Pablo la pasó rodeado de mujeres ansiosas por servirle, siendo el único varón, y dispuestas a deleitarse con cada una de sus ocurrencias. Fue bautizado, escuchen, como Paulo Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispín Cipriano, Santísima Trinidad, Ruiz Picasso. Era típico de poner el nombre de los abuelos y tal, ¿no? Pero bueno, ahí es curioso la influencia que puede eso representar. Su madre diría de él, era un ángel y un diablo de belleza. La gente le miraba y no podría quitar la vista de él. Eso está en la autobiografía de Alice Toklas. Su madre aseguraba haberle dicho, si llegas a ser soldado, serás general. Si cuando seas mayor eres monje, llegarás a papa. Y Picasso dijo, finalmente fui pintor y llegué a ser Picasso. El tema, la influencia, el narcisismo, la omnipotencia en la que él se movía, ¿no? Y además con esas dotes creadoras. En 1900, antes de emprender su primer viaje a París, con 19 años, realizó un autorretrato, el que os he hablado ahora perdido, y que tituló Yo, el Rey. Imaginaros. Ahora entenderéis también algo más que os hablaré de su infancia que hablan sus biógrafos. Lo firmó 3 veces para acentuar su intención. Esto puede indicar, entre otras cosas, encontrarse en un estado narcisista y de compensación hipomaníaca de la autoestima a causa de un temor a la separación de su familia. Recordemos las crisis de pánico de su infancia al tener que acudir a su escuela, que relatan sus biógrafos, donde le habían hecho sentir el rey de la casa entre las tías solteras, la madre y la cesión de los pinceles por parte del padre en un momento de su vida puber, cuando el padre reconoció que aunque él era un pintor maestro académico, su hijo pintaba mejor que él.
Y entonces el padre le dijo, renuncio a pintar, toma los pinceles, tú eres el que tienes que ser pintor, el gran pintor, naturalmente con una influencia académica. Fijaros que Picasso empezó a pintar al estilo académico, fue a la Academia de Bellas Artes de Barcelona, pero finalmente rompió con todo esto y es un problema que él acumuló en toda su vida en una rivalidad con su padre y con el tema de lo académico y la creatividad hacia lo novedoso. Picasso le dijo en una ocasión a Brassai, su fotógrafo, en esta línea, mis primeros dibujos no hubieran podido jamás figurar en una exposición de dibujos infantiles. Fijaros la perfección que podía tener. Apenas tenía la torpeza del niño ni su ingenuidad. Su minucia, su exactitud me horrorizan. Mi padre era profesor de dibujo y fue él probablemente quien me empujó desde muy pronto en aquella dirección académica. A los 6 años tenía dificultades para leer y escribir. Era incapaz de entender la aritmética. Imaginaos, se quedó petrificado cuando tuvo que ir a la escuela. La criada arrastraba a un niño histérico por las calles hasta dejarlo en el aula, decía Jaime Sabartés, que fue el criado que tuvo siempre a su lado, porque no fue una persona que toleraba la soledad. Siempre tenía animales, le gustaban los perros, hasta una cabra tenía en su casa. Y Jaime Sabartés era un amigo suyo que murió antes que Picasso, unos pocos años, pero era como su ama de llaves, vamos a decir en alguna medida. Los números se le representaban como imágenes, dice Jaime Sabartés. Los percibía como imágenes y decía, solía ver el 7 como una nariz dibujada al revés. Ya verán lo que yo soy capaz de hacer, porque él se sentía evidentemente disminuido frente a la capacidad que tenían otros niños frente a la aritmética. A lo mejor tenía un aspecto, digamos, problemático de comportamiento, ¿no? Lo que ahora se entiende como un síndrome del espectro autista, no siendo evidentemente un autista. Él decía, ya verán cómo me puedo concentrar, no se me va a escapar ni un solo detalle. El ojito de la paloma es redondo como un 0, debajo del 0 hay un 6 que es el pecho, debajo de él un 3, los ojos son como doses y también alas, etcétera, etcétera. Ya con 14 o 15 años, otro aspecto importante en su vida, visitaba los burdeles del barrio chino de Barcelona. La familia se había ido a vivir a Barcelona durante un tiempo, pasó por La Coruña y luego a Barcelona, donde le pusieron a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, que él se cansó, o sea, decía que no le enseñaban nada y no iba. Al final la familia le retiró la asignación que le habían dado para que estudiara. Pero allí conoció a muchos amigos, entre ellos a Manuel Pallarés, que fue quien le introdujo en los burdeles del barrio chino de Barcelona. Fue una personalidad, dicen los biógrafos, de un magnetismo poco corriente desde su primera adolescencia y a las prostitutas les resultaba irresistible, incluso entonces. Antes de los 16 años sabía más de sexo de lo que la mayoría de los hombres llegan a saber nunca. Iba con Manuel Pallarés, su amigo adinerado, que le subvencionaba los encuentros. Tengo más anécdotas, pero que, bueno, voy a pasarla para que no se me acabe el tiempo. Y entonces vamos a poner entonces ahora el vídeo en el que veis el tema de los garabatos, la creatividad de Picasso y el juego de los garabatos de Winnicott. Arantxa, por favor, ¿puedes poner el vídeo garabatos? Sí, gracias. Sí.
eficaz su trabajo, ¿no?
detectar problemáticas más allá del conflicto principal que el niño presentaba, problemáticas sexuales que Winnicott, aunque las detectaba, no las interpretaba y las dejó aparte. Como veis, él hacía una lección y se fijó fundamentalmente en el problema principal, que era de separación del niño de la mamá. Y le ayudó, evidentemente, porque el niño, después de esta consulta, según él explica, pudo elaborar esa conflictiva. Bueno, para terminar, 3 minutos y concluimos. Picasso dejó numerosas frases y sentencias relacionadas con su vida, su obra, su infancia, y muchas de ellas relacionadas con lo que hemos traído en esta conferencia como lo infantil. Por ejemplo, pintar como los pintores del Renacimiento me llevó varios años. Pintar como los niños me llevó toda la vida. El amor es el mayor refrigerio de la vida. Lleva mucho tiempo ser joven. Pintar es otra manera de llevar un diario biográfico. A los 12 años sabía pintar como Rafael, pero he necesitado toda una vida para aprender a pintar como un niño. Yo no busco, encuentro, etcétera, etcétera. Por último, y para concluir, me voy a referir brevemente a la influencia de la sexualidad y el erotismo infantil en la personalidad, en la vida y en la obra de Picasso, que os va a completar Juan Gros. Nos preguntamos, basándonos en los escritos y comentarios de varios críticos de su vida y de su obra, ver los titulares de algunos periódicos de la última década y la obra de Arianna Stassinopoulos Huffington, Picasso, creador y destructor, que instruyó la película Sobrevivir a Picasso, que Anthony Quinn hace de Picasso. Es una obra que os recomiendo, es un vídeo que está publicado. Por lo tanto, ¿acaso Picasso, dicen, podemos, digamos, derivar de estos artículos, de esta película, padeció Picasso algún tipo de trastorno de personalidad más o menos relevante que explica su trayectoria vital, conyugal, familiar, social y creativa? ¿Acaso fue un ser extremadamente infantil, un adulto inmaduro afectivamente, un traidor oportunista, como una obra publicada hace muy poco por un autor español, un psicópata maltratador de sus mujeres o un adulto perverso polimorfo? Respondo, en mi opinión personal hoy, revisable naturalmente, polimorfo, según mi criterio, no cabe duda, como todo ser humano. Pero un adulto perverso, entre comillas, un psicópata maltratador, un traidor oportunista, según los cánones de los actuales tratados de psicopatología, me parece que así no lo era. Mi hipótesis es que fue un ser humano genial desde el punto de vista de la creación artística, que tanto desde niño como durante la edad adulta fue influenciado y determinado en los límites que algunos expertos en salud mental han determinado etapa infantil inmadura, es decir, un momento del desarrollo de la personalidad marcado por las características, como os he dicho antes, del desamparo infantil, de la extrema dependencia del entorno, de la influencia de la sexualidad pregenital todavía inmadura y del conflicto triangular edípico. Rasgos de fetichismo, de voyerismo, de sadomasoquismo, de homosexualidad, etcétera, son aspectos presentes en su biografía personal y artística. Estos síntomas son típicos del desarrollo de la psicosexualidad infantil y generalmente se encuentran presentes durante lo que en psicología dinámica entendemos como etapa neurótica infantil, la neurosis infantil reactiva de la que os hablé anteriormente. Por todo ello, y para terminar, creo que determinado y condicionado por la fuerza de lo infantil, de su pasado existencial, podemos decir siempre, a beneficio de la historia del arte, que siendo un ser humano genial desde el punto de vista biopsicoético, sexual y social, no parece que se caracterizara, según sus biógrafos, por haber sido una persona equilibrada y completamente feliz. Algo nada fácil para cualquier ser humano normal. Es decir, no se instaló en un estado venerable, engañoso, excesivamente hipócrita, farisaico, que sin duda le hubiera hecho parecer menos controvertido, pero ese estado hubiera coartado en gran medida sus pulsiones sublimatorias infantiles, su menoscabo de una sorprendente productividad y de su fabulosa creatividad.
Gracias por su atención. Bueno, Franco, muchísimas gracias por esa conferencia tan exhaustiva, ¿no? Y esa investigación tan prolija. Vamos a darle la palabra rápidamente a Juan Grosch. Ya lo he presentado, quien va a hablar sobre el erotismo como paradigma en la obra de Picasso. Juan, todo tuyo el micrófono. El micrófono. Ajá. Bueno, agradezco a la Asociación Psicoanalítica de Madrid, en especial a ti, Virginia Mora, coordinadora de Arte, Cultura y Sociedad, por su invitación para estar hoy aquí. Agradezco igualmente a los que están de forma presencial y a los que se han conectado por Zoom. Hablaré del erotismo en la obra de Picasso, que a mi manera de ver es un tema fundamental, un verdadero paradigma de su obra. Intentaré ceñirme al tiempo establecido, por lo que seguiremos el siguiente esquema. Primeramente diré algunas palabras sobre el desnudo y el erotismo. Me rindo. No, la técnica no es mi punto fuerte. Como decía, primeramente diré unas palabras sobre el desnudo y el erotismo. En segundo lugar, proyectaremos un vídeo de 4 minutos de sus pinturas y dibujos que hemos seleccionado de lo que es la cuantiosa e inmensa obra erótica de Picasso. A continuación definiremos el concepto de erotismo, que es el tema de la presentación. En tercer lugar, algunos conceptos del psicoanálisis que nos ayudan a comprender el erotismo en la obra de Picasso. Y para finalizar, leeré algunos versos del músico y libretista de Piazzolla, Horacio Ferrer, dedicados a Picasso. Entonces, el desnudo como eje creativo de la pintura y el dibujo. El desnudo es un dominio humano fundamental. El erotismo es el terreno en que el artista reconoce como algo escrito en su propio lenguaje. Si el placer sexual o el sentimiento de amor se representan mejor a través de las palabras, la desnudez de los cuerpos, su abrazo, sus espejismos y fantasmas amorosos, iluminados por la sensualidad, son la fuente y el lugar. Han sido siempre un tema plástico privilegiado, y tratándose de Picasso, el erotismo y la obra son dos términos de una dialéctica inquebrantable. Con el tema del erotismo, Picasso despliega una gran diversidad de estilos y técnicas, con diferentes grados de implicación, con trabajos de una especial capacidad lúdica y sublimatoria. Arantxa, por favor, el vídeo. Pasaremos un vídeo.
Gracias, Arantxa. ¿Puedes dejar preparado el PowerPoint? Ahí. A ver si lo veo. Las diapositivas. Bueno. La excepcionalidad de Picasso no solo tiene que ver con su enorme producción, siendo el pintor más prolífero, sino también aquel que llevó la historia del arte hasta unas cotas inusitadas por su variedad y calidad. Definición del erotismo, la importancia de Eros en la obra y en la vida de Picasso. Georges Bataille llama erotismo a la experiencia en la cual la sexualidad deja de ser meramente el medio de reproducción de la especie humana para ser vivida como su propio fin, o sea, un desvío de la sexualidad desgajada de su vía primaria y que se utiliza para la recreación de un goce físico y estético. El erotismo, entonces, es el arte por el arte, el sexo por el sexo. Algo parecido ocurre entre la alimentación, que es lo que comemos para saciar el hambre, y la nutrición, donde entra a jugar el goce de los sentidos, el gusto del paladar, el olor o el aspecto visual de la comida. Creo que una de las características más importantes de Picasso fue su vitalismo, su apasionamiento, un espíritu libre muy difícil de encasillar. Espero que este homenaje que se intenta hacer en el 50 aniversario de su fallecimiento le dé al arte y la cultura la oportunidad de rescatar lo mejor de este artista genial e irrepetible. Algunos hechos biográficos que ya comentó Paco, la relación con su padre, una relación conflictiva, la relación con su madre, muy estaba excesivamente quizás sobreprotegido o de alguna manera ponderado. Todo le hubiera resultado más fácil de haberse sometido a los designios familiares, no obstante la actitud de Picasso fue descarada, contestataria y aventurera. Es decir, lo tenía todo para ser facilito, rápido y bien, ¿no? Pero él hizo el camino más difícil. Cuando Picasso llega a Barcelona en 1895, procedente de La Coruña con toda su familia por el traslado del padre, allí hace su tránsito a la adolescencia y se siente catalán, apenas es aceptado por su talento. En Barcelona hace nuevos amigos, Manuel Pallarés lo invita a pasar una temporada en Horta, su pueblo, contacta con Jaime Sabartés y Carlos Casagema en el Quatre Gats, centro de los círculos bohemios avanzados. En 1899 Picasso se fue sin dinero de la casa familiar por disensiones con el padre, sobreviviendo donde buenamente pudo. Llega a vivir en una casa de citas durante varias semanas, devolviendo los favores, decorando los cuartos que le asignaban. También vivió en casa de amigos como Santiago Cardona o Mateo Fernández de Soto, que le hace de modelo.
La temática de la pintura de la época azul podría interpretarse como de protesta social, ya que pintaba pacientes hospitalarios, mendigos, desarrapadas prostitutas, mujeres paupérrimas con hijos, ciegos, locos y gentes rechazadas por la sociedad. Cuando Picasso hablaba de los horrores de la extrema pobreza y de las condiciones intolerables de trabajo, sabía de lo que hablaba, porque estaba en estrecho contacto con esa gente. Pero Picasso sabía que para triunfar debía ir a París. En su primer viaje a la Ciudad de la Luz, tuvo una experiencia bastante desalentadora y al regresar a Barcelona se enteró del suicidio en París de su amigo Casagemas. Esto para Picasso fue un verdadero trauma, ya que él mismo intervino ante la familia de Casagemas para que lo dejara hacer ese viaje. El duelo por su amigo lo llevaría a vivir una etapa depresiva, convulsa, promiscua e inflamada. Ya Picasso había vivido pérdidas importantes como su hermana Concha, su amigo Well, escultor de Reus, al que retrata en Madrid y ahora Casagemas. Ante estos hechos, la frase de Picasso, la pintura es más fuerte que yo, se podría entender como un desafío de la mano de Eros, un camino como pintor, una aventura no exenta de riesgos. Picasso sigue confiando en su arte y al tercer intento se instala definitivamente en París, cosa que no le resulta nada fácil, pasa hambre y miseria, por lo que su verdad fue una verdad heroica. Sí, ahora, Arantxa, por favor, si puede poner los diapositivos, porque no sé cómo, a dónde están estos. No se ven en la pantalla. Ahí. Perfecto. Gracias. Pinturas de esa época, de principios de 1900, son amantes de la calle o el abrazo. En 1901 plasma el entierro de Casagemas. Picasso era irreverente con lo sagrado, sin embargo su ingenio le lleva a explorar al mismo tiempo los temas religiosos y el sexo. Inspirándose en el Greco, el cuadro es una pintura escindida en una parte superior, erótica, y otra inferior, de muerte. Un momento aciago a partir del cual toma forma su época azul, pinturas como Desnudo Azul, Jan, Desnudo Reclinado, La Vie, Retrato del artista haciendo el amor, o Desnudo de Picasso a los pies. Fueron firmados entre 1902 y 1903. En estas pinturas desarrolla lo profano con escenas que representan su origen en los prostíbulos barceloneses. Además de formar parte de la bohemia de la Barcelona dels Quatre Gats, en sus primeros tiempos en París se nucleó con sus amigos incondicionales españoles como Jaime Sabartés, Max Jacob o Andrés Salmón. En 1904 conoce a Fernand Olivier, con la que se va a vivir en 1905. Con esta relación pasa la época azul, la época rosa y buena parte del cubismo. En ese entonces Picasso buscaba su identidad sexual y el sexo es planteado como obsesión. La inseguridad característica de los comienzos en busca de un estilo propio y la pobreza que había estado pintando le hacía temer que la moda lo abandonara, al ser muy contradecida por los marchantes de París. En plena época rosa tenemos el cuadro El Harem, inspirado en Ingres o Matisse, y homenaje a Gertrude Stein. Esta no es una pintura erótica, aunque veremos su importancia. A ver cómo se va para abajo. Aquí, dale. Eso, ya. Perfecto. Es importante remarcar las diferencias culturales entre la época de Picasso y la nuestra. En aquel entonces, por ejemplo, la primera vez que se mostraron unos grabados de Rafael y la Fornarina, había un cartel donde se prohibía la entrada a menores de 18 años. Por el contrario, según Antonello Trombadori, para Picasso entre erotismo y pornografía no existen diferencias. Hay quienes han minimizado la obra erótica de Picasso, como Mercedes Lazo, haciendo ver que Picasso los hacía para divertirse, usando fotografías de pin-up de chicas de almanaque americanas,
Dibuja a sus amigos, sobre todo a Sabartés, contemplando e intentando acariciar a las modelos. Pero el erotismo de la obra de Picasso es tan vasto y abarca tantos aspectos que se podría hacer un análisis exhaustivo de sus constantes transformaciones, recorriendo la totalidad de su obra únicamente con sus imágenes eróticas, incluidas algunas de sus obras maestras. Con Las señoritas de Aviñón de 1907, Picasso inaugura junto a Brecht la etapa cubista. Les Demoiselles de Aviñón suponen un lenguaje nuevo, rompedor, innovador. Es una pintura que subvierte los cánones de belleza existentes hasta el momento y dicha cualidad lo hace único e incomparable. Y es justamente en eso donde radica su grandeza. Es una pintura prostibularia que mezcla el estilo ibérico con el africano, utilizando máscaras con un gran trabajo de bosquejos previos que muestran la dificultad de su plasmación. Como obra terminada. Se trata de la pose de 5 prostitutas en un escenario con cortinados azul y rojo que está precedido de un frutero con frutas, lo que conociendo a Picasso tiene forma de broma. A ver, el frutero con frutas, ahí no se ve por esto. No sé cómo sacarlo. A ver, la partecita esa de abajo que no se ve el frutero. Bueno, lo curioso es que no son mujeres. Lo que muestra Les Demoiselles de Aviñón son tótems, máscaras que se ponen sobre el rostro de cualquier mujer. Tótems que en África se utilizan asustando como forma de apartar los peligros. Entre los aspectos anecdóticos, Yves Alambois comenta su extrañeza de que tratándose de un cuadro del que se ha dicho que es la llave del arte del siglo XX, haya estado prácticamente oculto durante más de 30 años hasta llegar a su último destino, el MoMA de Nueva York en 1939. Lo cierto es que el cuadro despertó una gran controversia entre los primeros que lo vieron, aterrados por el choque visual y una visión implícita de la sexualidad. Y fue en ese momento que Gertrude Stein se erigió en una importante valedora del mismo. Stein admiraba la energía de Picasso, la infatigable creatividad de un hombre de quien alguien certero dijo, siempre salía algo de él que tenía significado y que impresionaba e inspiraba a sus amigos. Picasso jamás podía imaginarse que iba a depender de una mujer, escritora americana con un semblante completamente atípico, lesbiana, y que sería su soporte emocional y financiero. Su homenaje a Gertrude fue el tributo a una mujer que entendió el cuadro sin ningún conflicto, profundizando en la parte terrena y carnal en la que los ángeles con alas saludan a su audiencia, ofreciendo fruta y profanando amor. En 1908 pinta La Dríada. La novedad de esta pintura consiste en unir la frontalidad de Demoiselles con el movimiento hacia el espectador. Las dríadas son seres mitológicos, ninfas de los árboles y los bosques que suelen representarse como mujeres jóvenes y robustas, con los cabellos al viento y brazos que terminan como ramas. Una de ellas es Eurídice, casada con Orfeo, músico y cantor que baja a los infiernos a pedir que le devuelvan a Eurídice, con la advertencia que al rescatarla no mire hacia atrás, pero él, ansioso de verla, se vuelve hacia ella, por lo que Eurídice cae de nuevo en el abismo. Al final Orfeo se reúne en el infierno con Eurídice. Este mito nos recuerda que el amor persiste por encima de todo, incluso de la propia muerte. Después del cubismo, de La Dríada de 1908 y Muchacha con mandolina de 1910, Picasso se acerca a Cézanne, cuyo ejemplo primordial hace que le considere como un padre o su verdadero maestro, y toma como ejemplo sus desnudos con las bañistas. Por otra parte, en su referente en Eros, muchas de sus pinturas cuestionan el canon de belleza, hasta ese momento apareciendo gran variedad de posturas y desfiguración de los cuerpos. En su relación con Fernand Olivier, Olga Koklova o María Teresa Walker en Bois-Golouf, el pintor no deja de explorar, de reinventar los cuerpos objetos de sus deseos, por ejemplo, en La danza, de 1925. Con una dinámica convulsa de figuración y destrucción de la forma,
y en el beso, de aquel mismo año, obras maestras de la metamorfosis de la forma, estéticamente atroz, pero sin duda extraordinaria, en donde se distingue una figura que abraza a otra con los brazos extendidos y una columna vertebral resquebrajada. Los ojos y las bocas configuran una vagina en medio de un rostro devorada por un hocico abierto de par en par. Otros cuadros donde se aprecia la desfiguración como mujer acróbata, figuras a orillas del mar, y otras donde se expresan pulsiones posesivas y cargadas de violencia. Este Picasso, ante su obra erótica, queda abierto a nosotros y nos permite plantear algunos binomios como el que existe entre el pintor y su modelo, mirada y deseo, erotismo y modernidad, o el más evidente en apariencia, voyerismo y exhibicionismo. El aporte del psicoanálisis como ayuda a la comprensión del erotismo en la obra de Picasso. De Picasso hay que destacar un fuerte y profano sentido del humor. Hasta el fin de sus días le gustaba escandalizar a la gente y esto para él era fácil de expresar, gracias a su total falta de pudor y a una gran habilidad técnica. En relación a la pulsión escópica, una nieta suya, Diana Wedmeyer Picasso, escoge en su libro Picasso, Art Can Only Be Erotic, una frase que dice: ¿por qué no cambiar los órganos sexuales por los ojos y poner los ojos entre las piernas? Lo que muestra la ductibilidad plástica, ¿no?, de intercambiar los lugares que tenía Picasso. Cuando Picasso pinta a una mujer en una actitud más o menos erótica o sensual, es como si su pupila se detuviera amorosamente y se recreara en cada trazo, transmitiendo su deseo de abarcar aquello que representa. Es la transformación de la energía erótica en energía creativa. Tal como decía Giuseppe Selvaggi, este fenómeno se hace evidente en algunas obras como Mujer ante el espejo. Donde se muestra la totalidad de la mujer, representada, vestida, desnuda, de perfil, de frente, etc. Aunque Picasso nunca se identificó totalmente con el surrealismo, pasa por él con deformaciones grotescas, ensamblajes y un furioso ejercicio automático. Esta época se caracterizó por su relación con Dora Maar, que supuso un mayor posicionamiento político. Empezada la Guerra Civil Española, el Guernica se presentaba en la Exposición Internacional de París de 1937. Con la frase «el arte no es casto y si lo es, no es arte», Picasso intentará comprender o extraviarse en su propio estilo y recrearse sin ningún pudor en las imágenes creadas por otros grandes artistas como el Greco, Matisse, Gauguin, Delacroix, Manet, David, Ingres, el Greco, Velázquez o Goya, transformándolas, dándoles una nueva vida. El genio creador de Picasso fecunda lo que toca, transmuta constantemente aquello sobre lo que posa su mirada. El destello de la imaginación que implica el erotismo sobre las demandas de la sexualidad tiene mucho de fantasía y amueblamiento personal, y tiene que ver con lo poético, con una manera muy personal de vivir la vida y estar en el mundo. Los ojos de quien mira sus propias sensaciones. Ocurre en gran número de las obras de Picasso, en que lo más importante no es la escena erótica en sí, sino los ojos que la contemplan. Cuando el objeto del deseo ignora la mirada que se posa sobre él, tenemos una de las cumbres del placer erótico, como ocurre en el erotismo audaz y rotundo del sueño. Por eso decía que mejor yo. Ahí está. De 1932. Donde la mujer es pintada con las curvas ampulosas, con los hombros descubiertos, en las manos de la modelo y en su posición, en el abrazo que parece recibir del sillón sobre el que descansa, en el seno medio descubierto, ligeramente ocultado a la vista de la vaporosa blusa. Todo ello rematado por la cara abandonada y dormida de la mujer, cuyo óvalo muestra nítidamente la forma de un glande, el sueño, que es parte de la fantasía. En 1955, entrando en la última etapa de su vida, el mejor Picasso pinta en la Californie una serie de interpretaciones de las mujeres de Argel, de Eugène Delacroix, recreándose en el ambiente típico de un harén, donde las mujeres muestran sus cuerpos desnudos al espectador, sus senos procaces y las caderas redondas.
Por cierto, de todos esos cuadros que pintó, el de la letra O es el cuadro más valorado en el circuito de subasta hasta el momento, incluso algo más que Dream, cuyo precio fue la impúdica cifra de 155 millones de dólares. Esta forma de intimidad transgredida que representa la mirada secreta de Picasso refuerza y revitaliza el erotismo. En este sentido, a mayor intimidad, mayor erotismo, regla que es compartida por Antonello Trombadori, quien precisamente en un artículo dedicado a Picasso y al erotismo nos dice que personalmente cree que los pintores eróticos más intensos son los japoneses y los chinos del 700, porque observan el sexo como a través de una lente, contando una historia que se desarrolla enteramente bajo los kimonos y en el rincón más reservado de la casa, sin puertas ni ventanas. Como vemos, el erotismo no depende de la desnudez de las figuras pintadas, demostrando que un desnudo no es necesariamente erótico, algo de lo que la historia del arte puede dar pruebas abundantes. Hay desnudos que parecen naturalezas muertas, que son pintados igual que si fueran púdicos jarrones. Picasso dijo algo fundamental, y es que hay que darle al espectador el medio para que haga por sí mismo el desnudo cuando contempla la tela. De este modo, el espectador juega con las insinuaciones y transforma las imágenes que ve. Y esta es una capacidad y uno de los principales logros de Picasso, la de sugerir, la de evocar, y es de lo que hace partícipe al espectador de esa mirada lenta y pertinaz de Boyer empedernido que Alberto Moravia asocia a la curiosa mirada del científico que afanosa e infatigablemente mira las nebulosas del firmamento a través de un telescopio o estudia la reacción de las células por medio de un microscopio, aparatos que el artista se reducen al simple ojo de una cerradura o al ligero despliegue de un cortinaje. Este paralelismo Moravia lo apoya en la siguiente afirmación: el Boyer no solo espía lo prohibido, sino también lo desconocido. Para Picasso, el erotismo, sin duda alguna, fue una continua fuente de conocimiento, de aproximación a la realidad, al mundo que le rodeaba e incluso a las personas de su entorno. Como dice Domenico Porzio, el erotismo de Picasso en el fondo es un erotismo familiar, en el que el artista partía siempre de una realidad que era muy cercana, de algo que podía ver y tocar, demostrando así que pintaba la excitación que veía y padecía. Siguiendo un recorrido por la pintura erótica, es posible trazar una autobiografía a través de la cual plasma continuamente el mundo de sus ideas y de sus sentimientos, y donde la mujer va siendo pintada de distintos modos y de distintas situaciones, como si fuese representando diferentes conceptos. A veces es la maternidad, a veces una mantis religiosa que tiene la fuerza del hombre con actitud depredadora, y hay obras donde la mujer es representada como víctima y el hombre parece devorarla literalmente. No solo hay ironía y juego. En la obra de Picasso están todos los sentimientos del espíritu humano: la ternura, el dolor, el deseo, la angustia, la soledad, el amor, el odio, la envidia, el miedo y la muerte. Todo ello cruzando los dibujos y las pinturas, renovándose y renaciendo como el propio deseo sexual. Otras veces su mirada parece soñadora y tierna, dirigida al recuerdo de su juventud, cuando contaba la edad de Rafael. Esos momentos del pasado son eternizados, salvados de la destrucción y de la muerte por medio del erotismo, del amor. Porque, como dice Alberto Moravia, quien no ama ya está muerto, y nadie como Picasso se muestra renovado, vivo y pleno. Si hasta ahora la mujer había sido objeto de conquista, en este último periodo las bañistas ya no duermen ni juguetean en libertad. Ahora están siempre acompañadas de un anciano vestido con diversos disfraces ridículos. Ya no hay eros sino tánatos. Según Bataille, el amor y la muerte se unen dentro del concepto de humanidad, donde el hombre reconoce su doble fin. Sí. 6. En la suite 347 nos encontramos con un cuaderno de bitácora de una de las últimas singladuras del artista, la del verano de 1968. Es uno de los trabajos más titánicos que con 87 años Picasso emprendió. Son dibujos donde hace gala de su capacidad lúdica y sublimatoria, convoca tanto a la Celestina como a los mosqueteros. Vamos para abajo. Empieza por la Celestina.
y vamos a hacer las compañías, bueno, etcétera. Uy, se metió eso, a ver que no va. Y la maja desnuda y personajes rembranescos y del medioevo. Se desdobla su pulsión sexual haciendo que cada uno de los personajes sea visto por un boyer, mientras el espectador mira por el imaginario ojo de una cerradura. Y Picasso juega el papel del que lo ve todo desde distintos puntos de partida. El mundo visto al estilo de Calderón como un gran teatro, un recuerdo y admiración por la tradición española. Antecedentes como la maja desnuda de Goya, que supone el mayor desnudo de cuantos se hayan pintado, por lo menos en Occidente. O la bellísima Venus de El espejo de Velázquez. Es sabido lo que significaron para Picasso su relación con las mujeres, las cuales podrían considerarse parte consustancial de su obra, ya que siendo todas ellas sus modelos, supusieron cambios importantes en su vida y determinaron las diferentes etapas de su obra. De todas, Jacqueline Roch, François Gillot, Fernand Olivier, Dora Maar y Geneviève Laporte, aunque esta en menor medida en sus memorias, han escrito sobre sus respectivas relaciones con Picasso. La capacidad de triunfar sobre una razón aparente, de tener en sí el instinto de uno, es una medida del genio de un artista. Tener fe. Existe una importante relación entre los poetas y la pintura de Picasso, y él tuvo en alta estima la relación con sus amigos poetas, entre ellos Guillermo Apollinaire, Paul Éluard, Rafael Alberti, Pablo Neruda y otros. Ahora voy a leer algunos versos que el letrista Horacio Ferrer, que trabajó con Piazzolla, escribió en sus 1000 versos dedicados a Picasso. Aquí mi autorretrato. Artista soy, pintor, pero no pinto, vivo, y jamás busco, encuentro. Soy gris ausencia el pardo, consejo verde vidas, sonrojo brujería, blancura, procesión. Veo el factor nocido, las inmanentes X, la historia virgen, mapas del átomo y la luz. Bañistas bellas, 3 niñas de sol, cabello pardo, rubio y renegrido. Sus lenguas griego, sueco y español, carátides brillantes del estío. Sus mallas, cielo fucsia y arrebol, revés de ardor, deseo, humo felino, con voz de espasmos, elles y gemidos, sus nombres, nube, arena y caracol. Oh tempestad femenina, gray geométricas, turbiones de óleos, dibujos grabados, que ansían vengar así deformaciones, maltratos, burlas y ofensas. Y entonces, allá en Muyá, se sonroja Notre Dame de la Vie, porque en la tumba solo hay carcajadas de colores. Gime la púrpura demencia de los ojos, ya está ayudándose Picasso con su tela, que él viola al son ultramaestro de un orgasmo. Yo pinto con linternas, con brochas, con los dedos, y esperma, con mi aliento, danzando en un cristal. No han visto mis pinturas, mas todos me retratan. Soy todos y ninguno. No existo. Soy Picasso. Quitamos esto. ¿Cómo se quita? Bueno, nos hemos pasado un poquito del tiempo, lo lamento, pero digamos que hemos tenido una experiencia, si podemos estar 5 o 10 minutos más para ver si alguien quiere comentar algo de lo que hemos escuchado o alguna pregunta que quieren hacerle a los ponentes. Tienen que ponerla, aquí hay alguien que quiere decir algo. Si alguien que está en la pantalla quiere hablar, tiene que clicar para alzar la mano para poderle dar chance. Sí. ¿Me oyen? Sí, sí, perfecto. Viendo los últimos grabados tan explícitos, la sexualidad tan explícita, Mire, tiene que ponerse el micrófono, si no, no se le... que viendo los desnudos No. tan sexuales al final, tan explícitos, y yo me pregunto, según ustedes, ¿le quedaba algo por subliminar? O sea, sus pulsiones
reprimidas o como lo llaman ustedes, ¿quedó algo de ello por subliminar o ya estaba todo subliminado? Por sublimar. Ajá. Sublimar, Ah. por sublimar. Pues arte es la forma de sublimación. Vamos a ver, todo era sublimación. No es lo mismo una expresión simbólica, una expresión artística, que una actuación de algo. Es decir, que esto, el hombre no hizo otra cosa que sublimar en su vida, desde mi punto de vista. No, el hombre que es él. En el sentido que Picasso vivió para eso y de hecho el arte es más fuerte que yo, quiere decir que no hace, que él hace para eso, que él nació para eso. Entonces yo entiendo que aunque sea sexualidad y no solo, porque no era solo sexualidad o erotismo lo que él pintaba y dibujaba, aunque se mostró en mucha medida, todo yo creo que era sublimación. A ver, no todo el mundo hace eso. Brevemente, a ver si puedo completar un poquito. No, habla. Di. No, te iba a responder a ti. Sí. No, decir que si no hay sublimación, hay una descarga de la pulsión inmediata, sin que haya un carácter cultural o un carácter simbólico. Luego es evidente que hasta un niño que tiene una sexualidad diferente, a lo mejor no tan evolucionada como la de Picasso, sublima en el momento en el que está transformando esa carga pulsional y en vez de descargarla con una actividad a lo mejor autoerótica, evidentemente, no directa, ¿no? Que incluso en la actividad autoerótica también puede haber una función sublimatoria, porque normalmente en la actividad autoerótica se acompaña de fantasías, y ya cuando hay fantasías ya se está sublimando, ya se está transformando en alguna medida la descarga pulsional en una obra cultural que puede ser, como las de Picasso, reconocidas por todo el mundo en alguna medida, dibujos que pueden gustar más o menos, pero está sublimando. Y luego el tema es que la pulsión siempre está en una actividad, digamos, inestable, infinita. Y por lo tanto, siempre estamos descargando y sublimando. Y se puede sublimar de muchas maneras. Es decir, no se puede sublimar solamente haciendo obras de arte, como Picasso. Se puede sublimar haciendo una tortilla de patatas maravillosa, como las que hace la abuela, evidentemente, ¿no? Cualquier acción que pueda hacer un hombre o una mujer, incluso un niño, siempre que sea algo reconocido y que tenga que ver con la vida, porque también sublimar tiene que ver con la creatividad, que no es lo mismo que la destructividad y la productividad, que es otra cuestión. También se puede sublimar la destructividad, evidentemente, con obras de arte. Pero, por ejemplo, hay una destructividad de una descarga pulsional inmediata que suele pasar, a lo mejor en los problemas psicopatológicos más graves. Incluso a veces se descarga en una, digamos, síntoma psicosomático. Y puede haber una descarga también, donde es una descarga pulsional, es casi lo más parecido a lo que es una descarga abierta pulsional. Pero incluso el hecho de utilizar un órgano, también hemos podido pensar que, como en las histéricas, hay una descarga somática a través de un órgano, pero que representa un símbolo, no el tema psicosomático puro y duro, que es más parecido a una descarga. En fin. Le voy a dar la palabra a Marcial Izaguirre. El micrófono. Puedes hablar. ¿Ah? Hola, Tienes que abrir el micro. Ajá. ¿me escucha? Sí, habla más alto. A ver, mi pregunta era si le veis alguna explicación psicológica al hecho de que él
antepone Picasso a Ruiz. Ajá. Bueno, no solo eso, sino que antepone Pablo a los 15 nombres que le pusieron. O sea, que esto tiene más inglés. Evidentemente, él se sentía más cómodo con Picasso y creo que acertó. Que era un nombre mucho más... que era un nombre diferente, con el que se identificaba mucho más su obra. Porque supongo que él habrá visto que había habido otros, además del padre, otros pintores con el nombre de Ruiz. Picasso es único, etcétera. No te puedo decir, yo creo que es un secreto que se guardó a la tumba, se llevó a la tumba. Yo te puedo decir mínimamente algo que me surgió a mí la misma curiosidad en relación con el cambio de firmas, ¿no? Sí. Cuando él era un niño, entre los 8 y los 10 años, cambió de Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso, o sea, hizo ahí sus combinaciones y cambia su nombre y se quita el apellido paterno cuando va a París y consigue su primer marchand de arte, ¿no? Sí, sí. Que decide, porque es como que alguien le da verdaderamente el carácter de tú vales como artista, tu obra vale. Entonces él se pone Pablo Picasso, ¿no? Sí, sí. Es interesante porque es como un recorrido Claro, que claro, tiene que ver también como con la afirmación de él como hombre, como con su nombre y sintiendo que su obra es deseada, me parece a mí, Sí, sí, ¿no? sí, sí, no, alrededor de eso, evidentemente, se encuentra una clave importantísima, ¿no? Acordaros de lo que decía Picasso. Al final, ni papa ni general. Yo fui pintor Picasso. Único en alguna manera. Pero sí que tiene algo que ver en relación a la pregunta. Es el apellido de la madre. Y había un problema, puede haber un problema en la base en relación con el padre, que era el académico, y Picasso era lo diferente, era algo, donde estaba lo materno, donde estaba lo femenino, en alguna medida, y pensar que él tenía un miedo a la separación, tenía un conflicto con el padre, pero tenía una dependencia de la madre y de las mujeres. Él nunca pudo vivir solo, siempre acompañado de animales, de personas y tal, ¿no? Incluso y los amantes, cuando vivía que una mujer ya no era como la madre idealizada, sino que era lo que él llamaba la mujer felpudo, la abandonaba. Y buscaba siempre otra mujer con la que él quería sentirse amado y amar, pero él decía, nunca me he sentido amado. Y yo creo que él llegó a amar en ciertos momentos, pero no de una manera madura. No sé si alguien, perdón, es que nos pasará. No sé si alguien más quiere preguntar que esté en pantalla, porque es que tenemos que cerrar el acto, ¿no? Por la hora. Te pregunto, o sea, ¿quieres comentar algo? Ajá. Creo que no. Creo que no. Fue una Porque decisión interna. efectivamente, tiene que ver mucho más con una motivación desde una búsqueda de él, de sentirse con qué nombre quería encajar, ¿no? Eso es. Ujú. Yo quería comentar que a propósito de la elección del nombre de Picasso, en las escuelas de arte y cuando uno se presenta a un concurso o quiere significarse, tiene que presentar un nombre que sea representativo de la persona. Ruiz es un nombre muy general y Picasso no. Entonces, él se identifica mucho más con el nombre de la madre. Hay también escritores y también músicos que han elegido el nombre de la madre porque es mucho más representativo que el nombre del padre. Entonces, se rompe el protocolo y se busca la parte artística y definitoria de lo que es la personalidad, cómo él se siente mejor. Sí, yo estoy de acuerdo. Ha habido un apoyo incondicional por parte de la madre y ahí era su terreno. Bueno,
Muchas gracias, ha sido muy interesante y espero que se repitan. Ah, sí. Sobre la hora. Les agradezco muchísimo este espacio más de ratito que nos han permitido. Le agradezco muchísimo a nuestros invitados, a los que están aquí presentes, y nos quedamos con ganas de saber más y de ver más las cosas de Picasso desde otra perspectiva. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, buenas Adiós, noches. adiós. Buenas noches.